Buenos días, les hablo Dalis Bolívar, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, quien dará inicio a este seminario que lleva como título Modificaciones maternas en el embarazo. Para saber e iniciar esto, tenemos que saber que las adaptaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas al embarazo son profundas. Muchas de estas son notables cambios que comienzan poco después de la fecundación y continúan durante toda la gestación. La mayor parte de esto ocurre como respuesta a estímulos fisiológicos provenientes del feto y la placenta. Tenemos también las modificaciones en el aparato reproductor, como lo es el útero. En la mujer no embarazada, el útero es una estructura casi sólida que pesa alrededor de 70 gramos y tiene una cavidad de 10 mililitros o menos. Durante el embarazo, el útero se transforma en un órgano muscular de paredes relativamente delgadas, con capacidad suficiente para acomodar el feto, la placenta y el líquido amniótico. El volumen total promedio del contenido al término de la gestación es de alrededor de 5 litros, aunque puede ser de 20 litros o más. Pero al final del embarazo, el útero ya alcanzó una capacidad que es de 500 mil veces mayor que en su estado no gestante. El aumento corresponde en el peso uterino es tal que para el término el órgano pesa alrededor de 1,1 kg. Luego tenemos el crecimiento uterino. Durante el embarazo, el crecimiento uterino se produce por elongación e hipertrofia acentuada de las células musculares, pero la producción de miocitos nuevos es limitada, junto con el aumento de tamaño de las células musculares, el cual se acumula tejido fibroso, sobre todo en la capa externa del músculo, además de que se incrementa en forma considerable el tejido elástico. La red que se forma brinda fuerza a la pared uterina. Aunque las paredes del cuerpo se vuelvan mucho más gruesas durante los primeros meses del embarazo, en realidad se adelgazan en forma progresiva, conforme avanza la gestación. Para el término solo tiene de 1 a 2 centímetros de grosor, incluso menos. En estos últimos meses el útero se transforma en un saco muscular con paredes delgadas, blandas, fáciles de deprimir, a través de las cuales casi siempre se palpa el feto con facilidad. En este caso ahora tenemos las células musculares. La musculatura uterina durante el embarazo está dispuesta en 3 estratos. Primero tenemos una capa externa parecida a un capuchón, luego tenemos una capa media formada por una red de densas fibras musculares, que esta es denominada como la porción principal, ya que está formada por el estrato medio. Cada célula de esta capa tiene una curva posible por lo que el entrelazado de las fibras cualesquiera produce una forma parecida a un 8. Esta disposición es crucial porque cuando las células se contraen después del parto, constriñen los vasos sanguíneos penetrantes y así actúan como ligaduras. Y como última capa tenemos una capa interna con fibras semejantes a esfínteres. Luego tenemos el tamaño, la forma y la disposición del útero. En las primeras 12 semanas, el cuerpo y el fondo del útero adoptan una forma globosa, casi esférica, después adopta una forma ovoide. Al final de las 12 semanas, rebosa la pelvis, hace contacto con la pared abdominal anterior, desplaza los intestinos para llegar al hígado. En este caso, luego se presenta una destrorotación, en la que el útero casi siempre gira a la derecha. Esto se debe a que el colon sigmoide está al lado izquierdo de la pelvis. Luego tenemos la contractilidad. Tenemos las contracciones de Braxton-Hicks, que al comienzo del embarazo el útero experimenta contracciones irregulares, indoloras y no rítmicas, que aparecen en forma esporádica. Estas suelen tener una intensidad de 5 y 20 milímetros de mercurio. Es importante saber que al final del embarazo pueden adquirir ritmo y presentarse de 10 a cada 20 minutos. Pueden causar molestias, incluso pueden representar el falso trabajo de parto. Para continuar, tenemos el flujo sanguíneo uteroplacentario, que es de saber que la perfusión placentaria depende del flujo sanguíneo uterino total, proveniente de las arterias uterina y ovárica. Este aumenta progresivamente durante el embarazo de 450 a 650 mililitros por minuto. También tenemos la regulación del flujo sanguíneo uteroplacentario, en el cual se presenta el aumento progresivo del flujo sanguíneo materno-placentario durante la gestación. Ocurre mediante la vasodilatación. El flujo feto-placentario aumenta por crecimiento continuo de los vasos placentarios. Ahora tenemos el cuello uterino.
En el primer mes de concepción presenta ablandamiento y cianosis por aumento en la vascularidad y edema de todo el cuello, con hipertrofia e hiperplasia de las glándulas cervicales. El reacomodo del tejido conjuntivo del cuello uterino es necesario para permitir 3 funciones que son de suma importancia, como lo son el mantenimiento de un embarazo, la dilatación para favorecer el parto y la reparación después del parto. En este caso también tenemos las células mucosas endocervicales, las cuales producen grandes cantidades de moco pegajoso que obstruye el conducto cervical poco después de la concepción. Este moco es rico en inmunoglobulinas y citocinas, el cual actúa como barrera inmunitaria para proteger el contenido uterino en infecciones vaginales. Al principio del parto se expulsa este tapón mucoso. Ahora tenemos los ovarios. La ovulación cesa durante el embarazo y se suspende la maduración de folículos nuevos. Existe un cuerpo amarillo en las embarazadas. La extirpación de este antes de las 7 semanas induce la caída rápida de la progesterona sérica materna y el aborto espontáneo. Después de este periodo no se produce aborto. Ahora tenemos la relaxina. La relaxina no es más que una hormona proteica secretada por el cuerpo amarillo, la decidua y placentaria. Se expresa en tejidos no reproductores como el cerebro, el corazón y los riñones. Y esta tiene acciones biológicas importantes, como primero tenemos la remodelación del tejido conjuntivo del aparato reproductor para adaptarse al parto y un factor importante es la iniciación de la hemodinámica renal aumentada y el descenso de la osmoralidad. En este caso ahora tenemos las trompas de Falopio, en el cual la musculatura de las trompas de Falopio experimenta poca hipertrofia durante el embarazo. Sin embargo, el epitelio de la mucosa továrica se aplanan un poco. Es posible que se desarrollen células deciduales en el estroma, pero no se forma una membrana decidua continua. Muy pocas veces el tamaño creciente del útero grávido, sobre todo en presencia de quistes paratubarios u ováricos, puede causar torsión de la trompa de Falopio. Ahora tenemos vagina y perineo. De esto es importante decir que durante el embarazo aumenta la vascularidad y hay hiperemia en la piel y los músculos del perineo y la vulva, con ablandamiento del abundante tejido conjuntivo subyacente. El aumento de la vascularidad afecta mucho a la vagina y causa el color violeta característico del signo de Chadwick. Las paredes vaginales sufren cambios marcados en preparación a la distensión que acompaña al trabajo de parto y al parto. Estos cambios incluyen aumento considerable del grosor de la mucosa, laxitud del tejido conjuntivo e hipertrofia de las células del músculo liso. Las papilas del epitelio vaginal experimentan hipertrofia, que le da una aparición tachonada fina. El aumento considerable del volumen de las secreciones cervicales en el interior de la vagina durante el embarazo consiste en una secreción blanca un poco espesa. El pH es ácido, varía de 3.5 a 6. Esto se debe al aumento de la producción de ácido láctico a partir de glucógeno en el epitelio vaginal por la acción del Lactobacillus acidopilus. Ahora tenemos las modificaciones en la piel. El flujo sanguíneo de la piel incrementa. Esto sirve para disparar el exceso de calor generado por el aumento metabólico. Luego tenemos las modificaciones en la pared abdominal. A partir de la etapa intermedia del embarazo se desarrollan estrías rojizas, a veces también en las mamas y en los muslos. Estas también son llamadas estrías del embarazo o gravídicas. En ocasiones los músculos de la piel no soportan la tensión, en consecuencia se separan de la línea media y se crea una diástasis de rectos. Luego tenemos la hiperpigmentación. El 90% de las mujeres lo presentan. Es más acentuada en mujeres de piel oscura. Se pigmenta de manera especial la línea alba o la línea media, el cual adopta un color negruzco que entonces se denomina línea morena. A veces aparecen parches pardos irregulares de tamaño variable en cara y cuello, los cuales son conocidos como cloasma o melasma del embarazo. Esto se intensifica la pigmentación de las areolas y la piel genital. Estos cambios desaparecen después del parto. Ahora tenemos las modificaciones en las mamas. Presentan parestesia y sensibilidad mamaria durante las primeras semanas del embarazo. Después del segundo mes aumentan de tamaño, los pezones se vuelven más grandes, pigmentados y eréctiles. Después de los primeros meses ya se puede exprimir un líquido espeso de color amarillento que es conocido como calostro, y las areolas se vuelven más anchas y pigmentadas.
Si el tamaño mamario aumenta de manera considerable, pueden crearse estrías como las del abdomen, o si éstas suelen crecer de manera exagerada, son denominadas como gigantomastia. Es Hernández María, soy la integrante número 2 y les voy a estar hablando sobre los cambios metabólicos y hematológicos. Los cambios metabólicos como respuesta al aumento en las demandas del feto y la placenta en rápido crecimiento, las embarazadas experimentan numerosos cambios metabólicos. Es cierto que ningún otro fenómeno fisiológico de la vida postnatal induce alteraciones metabólicas tan profundas. Para el final del tercer trimestre, el índice metabólico basal materno aumenta de un 10 a un 20% con respecto al estado previo del embarazo. Uno de los cambios metabólicos más destacados es el aumento de peso. La mayor parte del aumento de peso normal durante el embarazo es atribuible al útero y su contenido, y las mamas, y al aumento de volumen de sangre extracelular y extravascular. Una fracción más pequeña del aumento de peso se debe a las alteraciones metabólicas que produce un aumento de agua celular y al depósito de grasa, de proteínas nuevas, las llamadas reservas maternas. El metabolismo de agua, el incremento en la retención de agua, es una alteración fisiológica normal del embarazo. Este está mediado al menos en parte por un descenso de osmolaridad plasmática cercano a 10 mols por kilogramo, inducido por el reajuste de las umbrales osmióticas por la sed y la secreción de vasopresina. Al término, el contenido de agua del feto, la placenta y el líquido amniótico se aproxima a 3.5 litros, se acumula a 3 litros, más por el incremento de volumen sanguíneo de la madre y el tamaño del útero y las mamas. Por lo tanto, la cantidad mínima de agua adicional se acumula. La mujer promedio durante el embarazo normal es de 6.5 litros. La mayoría de las embarazadas presentan edema blando, demostrándose en tobillos y piernas, sobre todo al final del día. Esta acumulación de líquido, que puede exceder a casi 1 litro, se debe al aumento de la presión venosa por debajo del útero, como consecuencia de la oclusión parcial de la vena cava. El metabolismo proteico. Los productos de la concepción, el útero y la sangre materna son relativamente ricos en proteínas, más que en los carbohidratos y grasas. Al término del embarazo, el feto y la placenta juntos pesan cerca de 4 kilogramos y contienen alrededor de 500 kilogramos de proteína, o casi la mitad del aumento total del embarazo. Los 500 gramos restantes se agregan al útero como proteína contráctil, a las mamas, sobre todo en las glándulas y en la sangre materna, que forman parte de la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. La concentración de aminoácidos son más altas en el compartimiento. Este incremento de la concentración está regulado sobre todo por la placenta, que no solo concentra aminoácidos en la circunferencia fetal, sino que también participa en la síntesis de proteínas, de oxidación y transmisión de algunos aminoácidos no esenciales fetal en lo materno. Metabolismo de carbohidratos. El embarazo normal se caracteriza por una hiperglucemia leve en ayuno, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. Este aumento a nivel basal de insulina plasmática en embarazadas normales se relaciona con varias respuestas únicas en el consumo de glucosa. Por ejemplo, después de una ingestación de glucosa, las embarazadas presentan tanto glucemia prolongada como hiperinsulinemia, así como una mayor supresión de glucagón. Esto no puede explicarse por el descenso del metabolismo de la insulina, porque su semivida durante el embarazo no cambia. La sensibilidad de la insulina en el embarazo normal es de 40 a 70% menor que en las mujeres no embarazadas. No se conoce del todo los mecanismos causantes de la resistencia de la insulina. Es probable que la progesterona y el estrógeno medien esta resistencia en forma directa o indirecta. El metabolismo de electrolitos y minerales durante un embarazo normal se retienen casi 1000 milequivalentes de sodio y 3000 milequivalentes de potasio.
Aunque la filtración glomerular del sodio y el potasio aumenta la secreción de estos electrolitos, no cambia durante el embarazo, porque aumenta la resorción tubular. Aunque se incrementa la acumulación total del sodio y el potasio, sus concentraciones séricas disminuyen un poco por la secreción del volumen plasmático. Los niveles séricos de calcio total disminuyen durante el embarazo. La reducción refleja la baja concentración plasmática de albúmina y a su vez el descenso consiguiente de la cantidad unida con proteínas. Sin embargo, el nivel de calcio sérico y ionizado permanece sin cambio. El feto en desarrollo impone una demanda significativa en la homeostasis materna del calcio. Por ejemplo, el esqueleto fetal acumula cerca de 30 gramos de calcio hacia el término de la gestación y el 80%, lo cual se deposita durante el último trimestre. Ahora le voy a estar hablando sobre los cambios hematológicos. Uno de ellos es el volumen sanguíneo. Después de las 32 a las 34 semanas, la hipervolemia, bien conocida del embarazo normal, es del 40 al 45% por arriba del volumen sanguíneo de la no embarazada en promedio. La expansión varía mucho en una mujer a otra. En algunas solo hay un aumento modesto, mientras que en otras el volumen sanguíneo casi se duplica. El feto no es indispensable para que esto ocurra, ya que en algunas mujeres con mola y datiforme se desarrolla. La hipervolemia inducida por el embarazo cumple funciones importantes. Una de ellas es cubrir las demandas metabólicas del útero crecido con un sistema vascular muy hipertrófico. La dos es aportar una abundancia de nutrientes y elementos para sostener la placenta y al feto que crece con rapidez. 3 es proteger a la madre y a su vez al feto contra los efectos nocivos de la disminución del retorno venoso en las posiciones supinas y erectas. 4. Salvaguardar a la madre contra los efectos adversos en las pérdidas sanguíneas relacionadas con el parto. El volumen sanguíneo materno empieza a aumentar durante el primer trimestre para las 12 semanas después de la última menstruación. El volumen plasmático es de casi el 15% mayor que el previo al embarazo. En cuanto a la concentración de hemoglobina y hematocrito, el gran aumento de plasma, la concentración de hemoglobina y el hematocrito disminuye un poco durante el embarazo. Como resultado, la viscosidad de la sangre entera disminuye. La concentración del promedio de la hemoglobina al término es de 12.5 gramos por 100 mililitros y a cerca del 5% de las mujeres menor de 11.0 gramos por decilitro. Por lo tanto, una concentración de inferior a 11.0 gramos por decilitro, sobre todo en el embarazo avanzado de hemoglobina. El metabolismo del hierro. En cuanto al hierro almacenado, el contenido total del hierro de las mujeres adultas normales varía de 2.50 a 2.5 gramos, cerca de la mitad de la cifra normal de los varones. Un hecho importante es que las reservas de hierro de las mujeres jóvenes normales son solo de 300. Las necesidades de hierro de los casi 1000 miligramos de hierro indispensables para el embarazo normal, cerca de 3000 miligramos se transfieren de manera activa al feto y a la placenta. Otros 2000 miligramos se pierden por las diversas vías normales de excreción, sobre todo por el tubo digestivo. Estas son pérdidas obligatorias y ocurren incluso si la madre tiene deficiencia de hierro. El aumento promedio del volumen total de eritrocitos circulantes, unos 450 mililitros, requieren otros 500 miligramos, porque un mililitro de eritrocitos contiene 1.1 miligramos de hierro. Como la mayor parte del hierro se usa durante la segunda mitad del embarazo, el requerimiento de este metal aumenta después de la mitad del embarazo y promedia de 6 a 7 miligramos al día. El puerperio. Por lo general, no todo el hierro materno agregado en forma de la hemoglobina se pierde en el parto normal. La mayoría de las mujeres solo pierden alrededor de la mitad de los eritrocitos agregados al momento del parto vaginal y durante pocos días siguientes
Estas pérdidas normales provienen del sitio de implantación placentaria. La episiotomía o laceraciones y loquios. En promedio se pierden eritrocitos maternos correspondientes de 500 a 600 mil equivalentes de sangre entera durante el parto vaginal de un feto único. La pérdida sanguínea promedio relacionada con la cesárea con el parto vaginal de gemelos es cercana a 1000 mililitros. En cuanto a las funciones inmunitarias, se cree que el embarazo se relaciona con la supresión de diversas funciones inmunitarias hormonales y mediadas por las células para alojar el injerto fetal extraño semiológico. Parece que un mecanismo es la supresión de las células T cooperadora 1 y las células T citotóxicas 1, lo cual disminuye la expresión de interleucina 2, interferón G y factor de necrosis tumoral B. También hay datos de que una respuesta suprimida es requisito para la continuación del embarazo. En cuanto a los leucocitos, algunas funciones de quimiostasis y adherencia de los leucocitos suprimen a partir del segundo trimestre y así continúan el resto del embarazo. En cuanto a los marcadores inflamatorios, muchas pruebas diseñadas para diagnosticar la inflamación no pueden usarse de manera confiable durante el embarazo. Por ejemplo, las concentraciones de fosfatasa alcalina cítica se usan para valorar trastornos proliferativas y se incrementa desde el comienzo del embarazo. Hola, mi nombre es Yarelis Hernández. Continuando con este orden de ideas, les estaré hablando acerca de las modificaciones maternas durante el embarazo en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio. Aparato cardiovascular. Durante el embarazo y el puerperio, el corazón y la circulación sufren adaptaciones fisiológicas notables. Los cambios en la función cardíaca se vuelven evidentes durante las primeras 8 semanas de gestación. El desempeño ventricular durante la gestación depende tanto del descenso en la resistencia vascular sistémica como de los cambios en el flujo arterial pulsátil. Muchos factores contribuyen a estos cambios en la función hemodinámica general y permiten que el aparato cardiovascular se adapte a las demandas fisiológicas del feto al mismo tiempo que mantiene la integridad cardiovascular de la madre. Corazón. Conforme el diafragma se eleva en forma progresiva, el corazón se desplaza hacia la izquierda y arriba. Además, gira un poco sobre su eje longitudinal. En consecuencia, la punta se desplaza en sentido lateral con respecto a su posición habitual, y esto produce una silueta cardíaca más grande en la radiografía torácica. Además, las embarazadas normales tienen cierto grado de derrame pericárdico benigno, lo cual aumenta la silueta cardíaca. La frecuencia del pulso en reposo aumenta unos 10 latidos por minuto durante el embarazo. Entre las 10 y 20 semanas comienza la expansión del volumen plasmático y la precarga se incrementa. Muchos de los sonidos cardíacos normales se alteran durante la gestación. Primero, ocurre una separación exagerada del primer ruido cardíaco con aumento de la intensidad de ambos componentes. 2. Ningún cambio categórico en los elementos aórtico y pulmonar del segundo ruido. Y 3. Un tercer ruido cardíaco intenso y fácil de escuchar. El aumento del volumen plasmático durante la gestación normal induce varias adaptaciones morfológicas y funcionales reversibles. Es probable que la plasticidad cardíaca sea un continuo que abarca el crecimiento fisiológico, como el ejercicio, así como la hipertrofia patológica, como ocurre en la hipertensión. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumenta desde la 5ª semana y presenta un aumento en la frecuencia cardíaca. Además, refleja un descenso de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial media. En tanto, el volumen sanguíneo y la tasa metabólica basal aumentan. Como resultado, el gasto cardíaco en reposo, medido en decúbito lateral, aumenta en forma significativa desde el comienzo del embarazo y continúa en aumento y se mantiene alto durante el resto del embarazo. Durante el embarazo avanzado, con la mujer en posición supina, el útero gestante grande comprime en forma casi constante el retorno venoso
en la parte inferior del cuerpo y también puede comprimir a la aorta. Durante la primera etapa del trabajo de parto, el gasto cardíaco tiene un aumento moderado. Durante la segunda etapa, con los esfuerzos vigorosos para la expulsión, es mucho mayor. El incremento inducido por el embarazo se pierde después del parto, a veces en función de la pérdida sanguínea. Hipotensión supina. En cerca del 10% de las mujeres, la compresión uterina de los grandes vasos en posición supina causa hipotensión arterial significativa, a veces denominada síndrome hipotenso supino. En posición supina, la presión arterial en el útero y el flujo sanguíneo es mucho menor que en la arteria braquial, por lo que esto podría afectar en forma directa los patrones de frecuencia cardíaca fetal. Función hemodinámica en el embarazo avanzado. Para aclarar mejor los cambios cardiovasculares netos inducidos por el embarazo normal, principalmente el embarazo avanzado se acompaña de los aumentos esperados en la frecuencia cardíaca, volumen por latido y gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica y la vascular pulmonar disminuyen en forma significativa, al igual que la presión coloidosmótica. La presión capilar pulmonar en cuña y la presión venosa central no presentan cambios apreciables en el embarazo avanzado y el puerperio. Por lo tanto, aunque el gasto cardíaco se incrementa, la función ventricular izquierda, medida con el índice de trabajo por latido, permanece dentro del intervalo normal para la no embarazada. Visto de otra manera, el embarazo normal no es un estado continuo de gasto cardíaco alto. Circulación y presión arterial. Los cambios en la postura afectan la presión sanguínea arterial. La presión en la arteria braquial con la paciente sentada es menor que cuando ésta se encuentra en posición supina lateral. Por lo general, la presión arterial disminuye hasta un nadir a las 24 a 26 semanas, es decir, los primeros 2 trimestres, y luego se eleva. La presión diastólica disminuye más que la sistólica. La presión venosa antecubital permanece sin cambios durante el embarazo. Sin embargo, en posición supina, la presión venosa femoral se incrementa en forma constante desde cerca de 8 milímetros de mercurio a principio del embarazo hasta 24 milímetros de mercurio al término. Cabe señalar que el flujo sanguíneo venoso en las piernas se retrasa durante el embarazo, excepto en la posición de decúbito lateral. Esta tendencia al estancamiento sanguíneo en las extremidades inferiores durante la última parte del embarazo es atribuible a la oclusión de las venas pélvicas y de la vena cava inferior por el útero gestante. La presión venosa alta se normaliza cuando la embarazada se encuentra en decúbito lateral y justo después del parto. Estas alteraciones contribuyen al edema por declive tan frecuente y a la aparición de varices en piernas y vulva, así como hemorroides. Renina, angiotensina 2 y volumen plasmático. El eje renina-angiotensina-aldosterona tiene una participación básica en el control renal de la presión arterial, mediante el equilibrio del sodio y el agua. Todos los componentes de este sistema aumentan en el embarazo normal. La renina se produce tanto en los riñones maternos como en la placenta, y tanto el hígado materno como el fetal producen mayores cantidades de sustrato de la renina, es decir, angiotensinógeno. Este aumento de angiotensinógeno se debe en parte a la síntesis elevada de estrógeno en el embarazo normal. La estimulación del sistema renina-angiotensina es importante para el mantenimiento de la presión arterial en el primer trimestre. El aumento de la resistencia a la angiotensina 2 se debe a la falta de respuesta vascular individual, es decir, la sensibilidad alta normal era una alteración en la ausencia de la respuesta vascular y no una consecuencia de una alteración del volumen sanguíneo o la secreción de renina-angiotensina. Es probable que la capacidad de respuesta vascular a la angiotensina 2 se vincule con la progesterona.
En condiciones normales, las embarazadas pierden su falta de respuesta adquirida a la angiotensina 2 de 15 a 30 minutos después de la expulsión de la placenta. Además, las grandes cantidades de progesterona intramuscular administradas durante el trabajo de parto tardío retrasan la disminución de esta resistencia. Péptidos natriuréticos cardíacos. Los miocitos cardíacos secretan al menos dos tipos de estas sustancias en respuesta al estiramiento parietal de las cámaras cardíacas. Encontramos al péptido natriurético auricular y al péptido natriurético tipo B. Estos péptidos regulan el volumen sanguíneo durante la inducción de natriuresis, diuresis y relajación del músculo liso vascular. En mujeres no embarazadas, los niveles del péptido natriurético tipo B y el péptido natriurético procerebral aminoterminal pueden ayudar a detectar la hipofunción del ventrículo izquierdo y establecer el pronóstico en la insuficiencia cardíaca crónica. Durante el embarazo normal, los niveles plasmáticos del péptido natriurético auricular se mantienen en el intervalo previo a la gestación, a pesar del aumento del volumen plasmático. La mediana de los niveles de péptido natriurético tipo B es menor a 20 picogramos sobre mililitros y permanece estable en todo el embarazo normal. Sin embargo, esta concentración aumenta en la preeclampsia grave. Esto es el resultado del esfuerzo cardíaco causado por la poscarga. Al parecer, las adaptaciones fisiológicas inducidas por el péptido natriurético auricular participan en la expansión del volumen extracelular y el aumento de las concentraciones plasmáticas de aldosterona característicos del embarazo normal. Una tercera especie, el péptido natriurético tipo C, se secreta sobre todo en los tejidos no cardíacos. Entre sus funciones biológicas diversas, parece que este péptido es un regulador importante del crecimiento del hueso fetal. Prostaglandinas. Se cree que el aumento en la producción de prostaglandinas durante el embarazo tiene una función central en el control del tono vascular, la presión arterial y el equilibrio del sodio. La síntesis de la prostaglandina E2 en la médula renal aumenta mucho durante etapas avanzadas del embarazo y se supone que tiene acción natriurética. La prostaciclina es la principal prostaglandina del endotelio. También aumenta durante el embarazo avanzado y regula la presión arterial, así como la función plaquetaria. También se le ha implicado en la resistencia a la angiotensina, característica de la gestación normal. La producción entre prostaciclina y tromboxano en la orina y sangre materna se considera importante en la patogenia de la preeclampsia. Endotelina. Durante el embarazo se generan varias endotelinas. La endotelina 1 es un vasoconstrictor potente que se produce en las células endoteliales y del músculo liso vascular. Regula el tono vasomotor local. La angiotensina 2, arginina, vasopresina y trombina inducen su producción. A su vez, las endotelinas estimulan la secreción del péptido natriurético auricular, aldosterona y catecolaminas. Las endotelinas poseen receptores en el miometrio, gestante y no gestante. También se han identificado endotelinas en el amnios, líquido amniótico, decidua y tejido placentario. La sensibilidad vascular a la endotelina 1 no se modifica durante la gestación normal. Finalmente, los factores vasodilatadores contrarrestan los efectos vasoconstrictores de la endotelina 1 y disminuyen la resistencia vascular periférica. Óxido nítrico. Este potente vasodilatador se libera de las células endoteliales y es probable que tenga repercusiones importantes en la modificación de la resistencia vascular durante el embarazo. La síntesis anormal de óxido nítrico se ha asociado al desarrollo de preeclampsia. Aparato respiratorio. El diafragma se eleva cerca de 4 centímetros durante el embarazo. El ángulo subcostal se amplía en forma apreciable
a medida que el diámetro transversal de la caja torácica aumenta alrededor de 2 centímetros. La circunferencia total aumenta unos 6 centímetros, pero no lo suficiente para impedir la disminución del volumen pulmonar residual creado por la elevación del diafragma. Función pulmonar. La frecuencia respiratoria no cambia, pero el volumen de ventilación pulmonar y la ventilación por minuto en reposo aumentan en forma considerable a medida que avanza el embarazo. El aumento en la ventilación por minuto se debe a varios factores que incluyen intensificación del impulso respiratorio, sobre todo por los efectos estimulantes de la progesterona, volumen de reserva expiratoria bajo y alcalosis respiratoria compensada. La capacidad funcional residual y el volumen residual disminuyen como consecuencia de la elevación del diafragma. La velocidad máxima del flujo expiratorio disminuye en forma progresiva a medida que avanza la gestación. La distensibilidad pulmonar no cambia por el embarazo, pero la conductancia de las vías respiratorias aumenta y la resistencia pulmonar total disminuye, tal vez por efecto de la progesterona. La capacidad respiratoria máxima y la capacidad vital forzada o cronometrada no tienen cambios apreciables. No está claro si cambia el volumen de cierre crítico, es decir, el volumen pulmonar al cual las vías respiratorias de las partes inferiores del pulmón empiezan a cerrarse durante la expiración. El aumento en las necesidades de oxígeno y tal vez el aumento del volumen de cierre crítico que induce el embarazo tienden a hacer que las enfermedades respiratorias sean más graves durante el embarazo. Aporte de oxígeno. Está claro que la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones con el aumento del volumen de ventilación pulmonar excede las necesidades impuestas por la gestación. Además, la cantidad total de hemoglobina y a su vez la capacidad total transportadora de oxígeno aumentan en forma apreciable durante el embarazo normal, al igual que el gasto cardíaco. En consecuencia, la diferencia arteriovenosa materna de oxígeno disminuye. Equilibrio ácido básico. A menudo se percibe una mayor conciencia de deseo de respirar, incluso desde el comienzo del embarazo. Se cree que esta disnea fisiológica se debe al aumento del volumen de ventilación pulmonar, que reduce un poco la presión parcial de dióxido de carbono sanguínea y que paradójicamente causa disnea. Lo más probable es que el aumento del esfuerzo respiratorio y a su vez el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono durante la gestación se deben en gran parte a la progesterona y en menor medida al estrógeno. Parece que la progesterona tiene acción central, disminuye el umbral y aumenta la sensibilidad de la respuesta química refleja al dióxido de carbono. Para compensar la alcalosis respiratoria resultante, los niveles plasmáticos de bicarbonato disminuyen de 26 a cerca de 22 milimol por litro. Si bien el pH sanguíneo solo tiene un aumento mínimo, desplaza la curva de disociación de oxígeno a la izquierda. Este cambio aumenta la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, lo que reduce la capacidad liberadora de oxígeno de la sangre materna. Esto contrarresta porque el ligero aumento del pH también estimula un aumento de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos maternos. Esto desvía de regreso a la curva a la derecha. Por lo tanto, la presión parcial de dióxido de carbono reducida por la hiperventilación materna ayuda a la transferencia de dióxido de carbono desecho del feto a la madre, al tiempo que también facilita la liberación de oxígeno al feto. Hola, mi nombre es Yorcelis Lugo, estudiante de medicina de cuarto año. Yo le voy a estar hablando sobre el sistema urinario. El aparato urinario experimenta muchos cambios a causa del embarazo. Bailey y Roger en 1971 publicaron que los riñones eran 1,5 centímetros más grandes durante el comienzo del puerperio que 6 meses después. El índice de filtración glomerular y el flujo plasmático renal aumenta desde el principio del embarazo y se incrementa hasta un 25%. El aumento en la filtración glomerular persiste hasta término, aunque el flujo plasmático renal disminuye durante la parte avanzada del embarazo. Sobre todo, como consecuencia de este aumento,
del flujo glomerular, acerca del 60% de las mujeres refiere poliaquiuria durante el embarazo. En el cuadro vamos a ver que se muestran específicamente los cambios durante el embarazo. Aquí vamos a ver todo lo que es los cambios renales durante este proceso del embarazo. Pruebas de función renal. Los cambios fisiológicos en la hemodinámica renal inducidos por el embarazo normal repercuten de diversas maneras en la interpretación de las pruebas de función renal. Los niveles de creatinina sérica disminuyen en la gestación normal de una medida de 0.7 a 0.5. Los valores de 0.9 sugieren nefropatía subyacente y obligan a una valoración complementaria. La depuración de la creatinina es una prueba útil para calcular la función renal siempre y cuando se haga una recolección completa de orina durante un periodo medido. Si cualquiera de estos dos elementos se hace de manera incorrecta, los resultados son engañosos. Durante el día, las embarazadas tienden a acumular agua en forma de edemas en la zona declive. Por la noche, cuando están acostadas, movilizan este líquido mediante diúresis. Esta reversión del patrón diurno habitual del flujo urinario causa nicturia en la mujer gravida y la orina está más diluida que en ausencia del embarazo. La incapacidad de una embarazada de excretar orina concentrada después de privarla de líquidos durante cerca de 18 horas no siempre indica daño renal. De hecho, en estas circunstancias los riñones funcionan de manera perfectamente normal. Uréteres. Después de que el útero sale por completo de la pelvis, descansa sobre los uréteros, los desplaza a los lados y los comprime en el borde pélvico. Esto incrementa el tono intraureteral por arriba de este nivel. En 1968 la dilatación ureteral es impresionante. Observaron en 1975 que es mayor del lado derecho en un 86% de las mujeres. Es posible que la dilatación desigual sea resultado de acoginamiento que brinda el colon sigmoide al útero izquierdo y tal vez por la mayor compresión del útero derecho, por la destrorotación del útero. El complejo de la vena ovárica derecha, que muestra una dilatación notable durante el embarazo, tiene una posición oblicua sobre el útero derecho y es posible que contribuya mucho a la dilatación ureteral derecha. Vejiga. Hay pocos cambios anatómicos significativos en la vejiga ante las 12 semanas. Sin embargo, a partir de ese momento, el tamaño uterino creciente, la hiperemia que afecta a todos los órganos pélvicos y la hiperplasia del músculo y tejidos conjuntivos vesicales eleva el trígono de la vejiga y produce engrosamiento de su margen posterior intraureteral. La continuación de este proceso hasta el final del embarazo causa profundización y ensanchamiento marcado del trígono. No hay cambios mucosos aparte de un aumento del tamaño y tortuosidad de sus vasos sanguíneos. Hacia el final del embarazo, sobre todo en las nulíparas, en la que la parte de la presentación a menudo se encaja antes del trabajo de parto. Toda la base de la vejiga es empujada hacia adelante y arriba, lo que convierte la superficie convexa normal en una concavidad. Como resultado, se dificultan mucho los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Además, la presión de la parte de la presentación afecta el drenaje de la sangre y linfa de la base vesical, lo que a menudo hace que esta área esté edematosa, sufra traumatismo con facilidad y tal vez sea más susceptible a la infección. Aparato digestivo. Conforme avanza el embarazo, el estómago e intestino se desplazan por debajo del útero en crecimiento. Por lo consiguiente, los datos físicos de ciertas enfermedades se alteran. Por ejemplo, el apéndice casi siempre se desplaza hacia arriba
y un poco al lado. A medida que crece el útero, a veces puede llegar al flanco derecho. La pirosis es frecuente durante el embarazo y la causa más probable es el flujo de secreciones ácidas a la parte inferior del esófago, aunque es probable que en el cambio de posición del estómago contribuya a su aparición frecuente en el tono del esfínter esofágico inferior, también disminuye. Además, en la embarazada las presiones intraesofágicas son más bajas y las intragástricas son más altas. Las hemorroides son bastante frecuentes durante el embarazo. Se deben a gran medida al estrechamiento y presión alta en las venas por debajo del nivel del útero crecido. El hígado durante la gestación no aumenta de tamaño, lo que se incrementa es su flujo sanguíneo hepático, al igual que el tamaño de la vena porta. La albúmina sérica disminuye y para finales de la gestación puede estar entre los 0.0. La vesícula biliar durante el embarazo normal se reduce, lo que aumenta su volumen residual. Esto puede deberse a que la progesterona afecta la concentración vesicular por inhibición del estímulo al músculo liso mediado por la colecistocinina. Sistema endocrino. Algunos de los cambios endocrinos más importantes del embarazo se abordan en otras partes. Es decir, la hipófisis, durante el embarazo normal, la hipófisis crece en casi 1.35%, aunque se ha sugerido que el aumento podría ser suficiente para comprimir el quiasma óptico y reducir los campos visuales. La alteración visual por crecimiento fisiológico de la hipófisis durante el embarazo normal es infrecuente. La hipófisis materna no es esencial para el mantenimiento de la gestación. Muchas mujeres se han sometido a hipofisectomía, concluido en el embarazo con éxito y entrado en trabajo de parto espontáneo, mientras recibían glucocorticoides junto con la hormona tiroidea y vasopresina. En la hormona de crecimiento durante el primer trimestre, la hormona de crecimiento secreta sobre todo en la hipófisis materna. Las concentraciones en suero y líquidos amnióticos están dentro de los límites de las mujeres gestantes, de un 0.5 a 7.5. En 1985, desde las 8 semanas, se detectan las hormonas de crecimiento producidas por la placenta. En el 2003, alrededor de las 17 semanas, la placenta es la principal fuente de hormona de crecimiento. En el 2001, los valores séricos maternos aumentan despacio desde cerca de 3.5 a las 10 semanas hasta la meseta de alrededor de 14. Después de las 28 semanas, la hormona de crecimiento es el líquido amniótico, alcanza su nivel máximo a las 14 a 15 semanas y luego disminuye despacio hasta alcanzar los valores basales después de las 36 semanas. La hormona de crecimiento placentaria, diferente a la hipofisiaria, en 13 residuos de aminoácidos secreta en el cintotriotroplasto en forma no pulsante. En el 2006, la regulación y los efectos fisiológicos de la hormona de crecimiento placentaria no se comprenden del todo, pero parece que tiene cierta influencia en el crecimiento fetal y en el desarrollo de la preeclampsia. La prolactina. Las concentraciones plasmáticas maternas de prolactina aumentan mucho durante el embarazo normal y casi siempre son 10 veces mayores al término, cerca de 150, en comparación con las mujeres no embarazadas. La prolactina se encuentra en las altas concentraciones en el líquido amniótico. Se observan niveles de hasta 10.000 entre las 20 y 26 semanas.
Glándulas tiroides. Los cambios fisiológicos del embarazo hacen que en las glándulas tiroides aumente la producción de hormonas tiroideas en 40 a 100% para cubrir las necesidades maternas y fetales. Para lograr esto hay varios cambios inducidos por el embarazo documentados. En cuanto a los cambios anatómicos, la tiroides experimenta crecimiento moderado durante el embarazo por hiperplasia glandular y aumento de la vascularidad. En las glándulas paratiroideas, la regulación de la concentración del calcio está muy interrelacionada con la fisiología del magnesio, el fosfato, la hormona paratiroidea, la vitamina D y la de calcitonina. Es probable que cualquier alteración en algunos de estos factores cambie a los demás. En una investigación longitudinal de 20 mujeres en el 2003, observaron que todos los marcadores de recambio óseo aumentaron durante el embarazo normal y no alcanzaron al nivel basal a los 12 meses después del parto. Concluyeron que el calcio necesario para el crecimiento fetal y la lactancia puede obtenerse en parte del esqueleto materno. La hormona paratiroidea y calcio. Los descensos agudos o crónicos del calcio plasmático o el descenso del magnesio estimulan la liberación de hormona paratiroidea, mientras que los incrementos del calcio y magnesio suprimen el nivel de hormona paratiroidea. Las concentraciones plasmáticas de la hormona paratiroidea disminuyen durante el primer trimestre y luego aumentan en forma progresiva durante el resto del embarazo. Calcitonina y calcio. El origen biológico de las células secretoras de la calcitonina es la cresta neural y se localizan sobre todo en las áreas perifoliculares de la tiroides. El calcio y el magnesio aumentan la biosíntesis y la secreción de la calcitonina. Las acciones conocidas de la calcitonina casi siempre se consideran opuestas a la de la hormona paratiroidea y la vitamina D de proteger la calcificación esquelética durante periodos de estrés para el calcio. El embarazo y la lactancia causan un marcado estrés de calcio y durante estos periodos los niveles de calcitonina son mucho más altos que los de los de las mujeres no embarazadas. La vitamina D y el calcio después de la ingestación o síntesis en la piel. La vitamina D se convierte en el hígado en un 25 hidroxivitamina D. Luego esta forma se convierte en 1,25 deshidroxivitamina D en el riñón, deciduas y placenta. Las concentraciones de esta forma de la vitamina se incrementan en el embarazo normal. Glándulas suprarrenales. En el embarazo normal, las glándulas suprarrenales maternas sufren pocos o ningún cambio morfológico. El cortisol, la concentración sérica de cortisol circulante se eleva, pero gran parte de este se encuentra unida a la transcortina, la globulina de unión con cortisol. El ritmo de la secreción del cortisol no aumenta y es probable que disminuya en comparación con el estado no gestante. La aldosterona. Desde las 15 semanas las glándulas suprarrenales maternas secretan cantidades mucho más grandes de aldosterona. Para el tercer trimestre se produce cerca de 1 miligramo al día. Sin restringir el consumo de sodio, la secreción de aldosterona se incrementa aún más. Al mismo tiempo, los niveles de renina y el sustrato de la angiotensina 2 tienen un aumento normal, sobre todo durante la aguda mitad del embarazo. Desoxicorticotestosterona. Los niveles plasmáticos maternos de este potente mineralocorticoide aumenta en forma progresiva durante el embarazo. De hecho, la concentración plasmática de este se incrementa a cerca de 1500 para el término a un aumento de más de 15 veces.
Este incremento marcado no proviene de la secreción suprarrenal, sino que presenta un incremento de la producción renal debido a la estimulación estrogénica. Sulfato de hidropandiopterona. Las concentraciones séricas y urinarias maternas de sulfato de este disminuye en la gestación normal. Androstenediona y la testosterona, los niveles plasmáticos maternos de estos dos andrógenos aumentan durante el embarazo. Este hallazgo no se explica del todo por las alteraciones en su eliminación metabólica. En otros sistemas, la lordosis progresiva es una característica del embarazo normal para compensar la posición anterior del útero en el crecimiento. La lordosis desvía el centro de gravedad de regreso a las extremidades inferiores. En un interesante estudio antropológico reciente, en el 2007, demostraron que la curvatura y reforzamiento de las vértebras lumbares han evolucionado en los seres humanos para permitir la postura bípeda y la locomoción a pesar de un aumento de hasta 31% en la masa abdominal materna al término de la gestación. Ojo, la presión intraocular disminuye durante el embarazo, lo que se atribuye en parte al aumento del drenaje del humor vítreo. En 1988 la sensibilidad corneal disminuye y los cambios más importantes se observan en el embarazo avanzado. La mayoría de las embarazadas tienen un aumento mensurable, pero leve, en el grosor corneal. En el sistema nervioso, las mujeres a menudo refieren problemas en la atención, la concentración y la memoria durante el embarazo y en el comienzo del puerperio. Sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos de la memoria y a menudo son anecdóticos. En 1998 hicieron una investigación longitudinal de la memoria de las embarazadas, así como de un grupo control equiparable. Observaron de un declive en la memoria vinculado con la gestación, limitado al tercer trimestre. Este descenso no fue atribuible a depresión, ansiedad, privación de sueño ni otros cambios físicos asociados al embarazo. Fue transitorio y se resolvió poco después de un parto. Sueño. Las embarazadas desde las 12 semanas de gestación y hasta los primeros 2 meses después del parto, las mujeres tienen dificultad para dormir, se despiertan con frecuencia, tienen menos horas de sueños nocturnos y la eficiencia del sueño se reduce. En 1997 se informó que la frecuencia y duración de los episodios de apnea durante el sueño disminuyeron de manera significativa durante el embarazo, en comparación con el puerperio. En el 2003, sin embargo, en posición supina, el promedio fue más baja. La mayor perturbación del sueño tiene lugar después del parto y podría contribuir a la depresión puerperal o la depresión franca. Gracias.